yo ahora voy a contar un poquito la historia de cómo surgió Naciones Unidas para que tengan esa información. Entonces, lo que yo voy a presentar es el estado actual internacional, un poco de dónde surgieron las discusiones y qué hay en discusión, pero básicamente es una discusión abierta, que es interesante brindar esta información porque la Secretaría de Ambiente de Nación está participando, comenzando a participar, pero aclarando sí que estamos brindando información y que hay muchas cosas todavía bajo discusión que algunas no dependen de nosotros como país y otras sí dependen de otras definiciones. Nosotros ya estamos pensando, como lo decía Ana González, que tienen que ver con las políticas nacionales, ¿no? Que obviamente cualquier cosa internacional donde el país participe va a tener que poner en juego su política nacional en bosques y en otros aspectos como puede ser la política indígena o con las comunidades o el tema de la titularización de la tierra, por ejemplo, es un tema importante. Entonces, la idea de este taller es brindar la información que nosotros tenemos disponible, que es parcial y que todavía está en construcción, tanto en la Secretaría de Ambiente, digamos, en el país a nivel nacional, y también a nivel internacional en Naciones Unidas, y también, digamos, hay visiones diferentes de los países, ¿no? No para todos los países redes lo mismo, entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer con estos talleres que hicimos durante todo el año es empezar a desarrollar cuál es la visión nacional, cuáles son las prioridades para el país que pueden salir de lo que se está discutiendo en el ámbito internacional. Nosotros podemos identificar alguna cuestión que puede ser de interés para el país. Así que bueno, es un tema bastante complejo y áspero en algún punto, así que voy a tratar de ser lo más simple posible. También si quieren me pueden interrumpir para aclarar cualquier punto si no está claro. Tomen también en este sentido, digamos, el hecho de, bueno, que esto es una primera información que les estamos brindando, que no va a haber otras instancias, digamos, donde nosotros esperamos discutir esto, entonces como nada más una primera instancia, ¿no? Eso que quede claro. Bueno, el tema de red surge en primer lugar por el tema de esa sigla, digamos, aclarando de dónde viene esa sigla, que las siglas en general son complejas y difíciles de entender. En realidad se empezó a hablar dentro de lo que es la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Se empezó a hablar del tema de los bosques y los reservorios de carbono que tenían los bosques en todo el mundo y del problema de la deforestación a nivel mundial. En el mapa pueden ver, no sé si se llega a ver, pero creo que no. Pero este es el mapa de bosque de todo el mundo y lo que se tendría que llegar a ver, pero no se ve ahí, son las regiones donde hay desmonte, ¿no? El desarrollo de los países en general ha tenido, digamos, históricamente se ha estudiado que está relacionado el desarrollo de los países con el desmonte de sus territorios. En la mayoría de los países que tienen bosques que fueron desarrollándose, lo que pasaba es que se iba perdiendo el bosque y se iba reemplazando por zonas productivas y se iba perdiendo el bosque. Entonces, los países desarrollados, por ejemplo, la mayor parte han deforestado prácticamente todo su territorio, conservando algunas zonas como áreas protegidas, pero básicamente ya no conservan bosques originales. Salvo algunos países, particularmente por ahí Canadá, o Rusia, por ejemplo, que todavía conserva, pero el núcleo de países desarrollados ha deforestado todo. Y lo que se ve ahora, digamos, en los últimos años, en los últimos 50 años, es que hay otros países emergentes que han venido deforestando a tasas importantes durante las últimas décadas el territorio. Por ejemplo, puede ser Argentina, digamos, Brasil, otros países de Latinoamérica,
y digamos, en algunas regiones de Asia también está pasando ese mismo fenómeno. Entonces lo que se identificó es que había un proceso mundial de deforestación y que eso estaba provocando gran parte de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que estaban contribuyendo al cambio climático, y que bueno, era una manera que podría ser potencialmente una manera de solucionar el tema del cambio climático, es conservar los bosques o al menos reducir la tasa a la que los países estaban deforestando. Entonces, entre 2003 y 2005 hubo dos países que tuvieron mucho interés en ese tema y empezaron a plantear en Naciones Unidas el tema de la deforestación. En primer lugar se llamó deforestación evitada, es decir, lo que planteaban que fue, digamos, dos países, principalmente fue Costa Rica y Papúa Nueva Guinea, que es un país de Asia que está muy cerca de Asia, que también tiene mucho bosque nativo original. Y lo que planteaban era que conservar los bosques, evitar la deforestación, tenía que ser un mecanismo incluido dentro de los acuerdos climáticos, acuerdos sobre cambio climático que iba a hacer Naciones Unidas. Entonces empezaron a trabajar en ese sentido esos dos países, empezaron a sumar a otros países que tenían el problema, digamos, que tenían bosques y que tenían el problema de la deforestación, como por ejemplo Brasil, y empezaron a hacer presión para que eso fuera incluido dentro de la agenda de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eso se logró en 2005. Naciones Unidas adopta eso como algo oficial, como un tema de trabajo en la agenda oficial. Dentro de la Convención Marco hay un montón de temas que se discuten, van desde energía hasta, no sé, agricultura, todos los temas que tienen que ver con cambio climático, que básicamente son todos los sectores económicos, industria, residuos, etc. Bueno, uno de los temas que no estaba incluido en lo que fue el protocolo de Kioto, en 2005 la Convención lo adopta como discusión. Sí. Gracias. Lo adopta como discusión, eso no quiere decir que a partir de ahí, o sea, nada más lo pone como un ítem en la agenda, ¿no? Y en 2007 hay la COP de 2007, la conferencia de la parte, la reunión más importante que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas. Hay una adopción formal en lo que se conoce como hoja de ruta de Bali, que reconoce a REDD, digamos, ahí se empieza a llamar REDD en 2007. Ahora les voy a contar bien por qué cambia, digamos, de deforestación evitada, se empieza a llamar REDD. Se adopta formalmente con ese nombre como uno de los mecanismos que van a ser tenidos en cuenta en el acuerdo climático que en ese momento se iba a negociar, se esperaba, digamos, acordar en 2009 en Copenhague y que finalmente no se pudo acordar, pero se incluía como uno de los mecanismos principales. Esto es lo que le decía anteriormente, que es de todas las emisiones de combustibles, de las emisiones a la atmósfera, tenemos el 71% por los combustibles fósiles y el 17%, 17,4% aproximadamente, es la destrucción de bosques y biomasa. Esto visto así no parece que fuera tan grande, pero en realidad, digamos, todo el sector transporte del planeta, es decir, toda la movilidad, aviones, barcos y autos, genera el 13% de las emisiones de dióxido de carbono. Y la deforestación supera a todo el sector transporte global. Esto quiere decir que es muy importante, ¿no? En términos de emisiones como sector, es uno de los sectores más importantes. Y tiene también características especiales. Una de las características especiales es que esas emisiones son principalmente en los países, en los países en desarrollo. Como comenté antes, los países desarrollados básicamente ya deforestaron, salvo algunas excepciones, y en territorios grandes ya deforestaron todo su territorio. Entonces, la mayor parte de las
emisiones, la deforestación, se dan en países en desarrollo, países emergentes o países en desarrollo. Entonces, eso hace, digamos, que haya tenido, de alguna manera, el tema de la deforestación y de red haya tenido una dinámica bastante particular de discusión en el ámbito de Naciones Unidas, porque en general la mayoría de los temas que se discuten es como que, dicho de una manera simple, el norte desarrollado no quiere tomar compromisos y el sur le echa la culpa y le dice que tiene que tomar compromisos. Y en el caso de RED, lo que pasó fue que se generó como un interés y un acuerdo de ambas partes de lo que sería, digamos, el mundo en desarrollo y los países desarrollados, de que podía ser una contribución que podían hacer los países en desarrollo si esta contribución era financiada o era, digamos, de alguna manera apoyada por los países desarrollados para que los países en desarrollo conservaran su bosque. Esa, digamos, fue la idea principal y ese acuerdo fue lo que impulsó el tema de RED, que lo instaló, digamos, como uno de los temas principales de la agenda de medio ambiente internacional. En 2008-2009 salió un informe sobre la economía del cambio climático que fue muy importante y muy influyente, que analizaba todo esto que yo estoy diciendo de una manera simple, pero en términos económicos, con estudios en todo el mundo, y en términos económicos y de factibilidad. Y ese informe, que se llama el informe Stern, que se pueden conseguir algunos resúmenes que son muy interesantes, propone directamente y dice que en el corto plazo la manera más rápida y mejor es de reducir el problema del cambio climático, darle una solución, digamos, al problema creciente del cambio climático, era reducir la deforestación, sobre todo en los países tropicales, donde hay más deforestación. Y da un montón de números y justificaciones que son muy interesantes, que, bueno, si quieren más adelante podemos discutir. Entonces, como les decía, la lógica de lo que se planteaba es que nosotros tenemos un bosque que tiene ese carbono y que la deforestación lo que hace es enviar ese carbono a la atmósfera como dióxido de carbono. Lo que quiere hacer la Convención es conservar los bosques, encontrar la manera que los países se desarrollen, pero conservando los bosques, es decir, si veíamos que todos los países se desarrollaban desmontando y destruyendo sus bosques, la idea era encontrar una manera de que esa curva de deforestación que tenían todos los países habituales por no planificar su territorio se haga de otra manera y se permita, digamos, que esto sea atenuado en gran parte y los bosques y su carbono sea, digamos, su carbono y todo lo que el bosque implica sea mantenido y conservado. Esto más o menos es la misma explicación, digamos, es nada más que visualizando cómo se hace el concepto de red, digamos, cómo se empezó a trabajar, es decir, nosotros tenemos un horizonte donde mantenemos el sector de carbono, que sería, digamos, el horizonte normal. Esta línea sería lo que pasaría en el territorio si red no existiera, y se busca otra línea que no necesariamente tiene que ser así, digamos, esto es una simplificación, pero lo que se buscaría es que la deforestación tenga otra línea, o sea, buscar otro horizonte con respecto al uso del territorio y a los bosques en el territorio. Ahora bien, esto, digamos, empezó a tener todo un desarrollo, ¿no? Esto fue el primer concepto. A partir de ahí, un montón de países empezaron a decir y a proponer de cómo hacerlo, ¿no? Una cosa es el concepto de decir, bueno, conservemos los bosques, mantengamos el carbono. Ahora hay un problema de cómo hacerlo, cómo llevar este apoyo a los países desarrollados a los países en desarrollo para que esto se logre, y eso sí genera, digamos, a partir de ese acuerdo inicial, no era que todos estaban de acuerdo cómo hacerlo. Entonces, eso empezó a discutirse, empezó a trabajarse,
y a desarrollar metodologías y acuerdos en ese sentido. El tema de red surgió también por eso, o sea, la visión que tenían los países no era que todos hablaban de desmonte, había países que no tenían deforestación, que por ahí tienen bosques y en este momento no tienen deforestación, o que tuvieron en el pasado, como Costa Rica, y ahora han estabilizado y tienen conservados sus bosques más o menos de forma estable y equilibrada. Entonces se empezó a definir que solamente no se hablaba de deforestación, sino que se hablaba también de degradación de bosques, que sería, digamos, la pérdida de componentes del bosque. A veces puede pasar que el bosque no se desmonta, no se deforesta, pero se van sacando elementos, se va sacando madera, va perdiendo elementos de ese bosque, y ese bosque no es el mismo, no cumple los mismos servicios, no da los mismos servicios, no da lo mismo que daba antes, y eso a la larga igual puede llevar al desmonte. Hemos venido trabajando con eso, pero bueno, eso todavía es una cosa que va a llevar tiempo, digamos, construir. Hay información, hay que completar esa información. Y después también hay un componente que especifica cómo el país va a monitorear los bosques, que es algo que la Secretaría de Ambiente viene trabajando ya hace más de 10 años en monitorear con imágenes satelitales los bosques, y la idea es que ese monitoreo sea fortalecido, se apliquen las mejores tecnologías para, digamos, hacerlo más eficiente y más efectivo en el control del desmonte, y en que el país tenga información precisa de la manera más oportuna y rápida. Y también, bueno, el monitoreo de la degradación, que es un tema más complicado, pero también muy importante. Después hay otros componentes que son un poco también más técnicos, pero básicamente tienen que ver con el marco legal y cómo se va a gestionar, el diseño y evaluación de opciones de esa estrategia, es decir, el país cómo va a hacer para pensar cuáles serían las estrategias para evitar el desmonte. Hay que empezar a diseñar un sistema de evaluación de prioridades, es decir, dónde están las prioridades, dónde está la deforestación, dónde están las oportunidades, qué se necesita en cada lugar, cuáles son la factibilidad de cada una de esas opciones para reducir la deforestación. El tema de la participación, la consulta también es un componente muy importante de lo que es la participación de las comunidades originarias, campesinas y los actores relacionados al bosque, interesados en el bosque. Es un componente muy importante. Hay todo un desarrollo que nosotros estamos construyendo, que es, digamos, cómo se puede hacer para incluir la opinión de todos los que tienen que ver con el bosque, incluir la visión y la interpretación de cada uno de estos temas, ¿no? Y también lo que hablábamos antes es el tema de las salvaguardas ambientales y sociales, que es cómo nos aseguramos de que cualquier cosa que sea implementada bajo red cumpla con los principios ambientales y sociales de garantizar, digamos, la integridad ambiental, es decir, que no tenga ningún perjuicio ambiental y que no tenga, digamos, ningún perjuicio ambiental. Al contrario, digamos, lo que se busca con eso es maximizar los beneficios. Es decir, uno podría conservar dos áreas distintas de bosques y alguna, por ejemplo, podría tener mucho más beneficios sociales que otra. O sea, principalmente, bueno, el ejemplo más claro es si uno conserva un área que no tiene una comunidad y conserva otra área donde hay una comunidad, bueno, esa comunidad, esa conservación está maximizando los beneficios. Donde hay una comunidad, uno está conservando el bosque y está conservando los medios de subsistencia de la comunidad. Eso es hacer, digamos, maximizar el beneficio que puede tener red.